Es que no podría, si está grabando tendría que quedarse así permanentemente. Cosa tan rara. Bueno, hay que hacer una limpia a este salón, siempre pasan cosas extrañas. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? El alma tiene que gobernar al cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Decía Jorge. Decía Jorge. ¿Y qué quiere decir alma? Cuando hablamos de alma, ¿de qué queremos decir? La razón, el pensamiento, la luz de la comprensión. El espíritu que hace, que insisto, es una idea muy platónica que más adelante se va a cristianizar. Debe existir algo en los hombres que no es algo carnal, que no es algo material. Porque de lo contrario, ¿cómo nos podríamos diferenciar de las bestias? ¿Cómo nos podríamos diferenciar de los animales? Más allá de deseos, más allá de pasiones, más allá de lo que ustedes gusten y manden, debe existir algo que no es humano por completo. Y eso que no es humano permanece. Y esto, por supuesto, se asocia a lo que ya veníamos trabajando. El cuerpo natural y el cuerpo ¿qué? Político. ¿Y qué decíamos? El cuerpo natural se acaba, el cuerpo natural se extingue. Todos aquí terminaremos como los espíritus chocarreros que están saboteando en nuestras clases sistemáticamente en este salón. Todos aquí terminaremos en un panteón. Todos, irremediablemente. Entonces, todos nuestros cuerpos naturales, nuestros cuerpos materiales se extinguen. Polvo eres y en polvo te convertirás, decía la iglesia. Todos tenemos un fin, la muerte, la extinción. Pero hay algo que no es del todo humano en los hombres, que los hace hombres, y es su elemento divino, el elemento de la eternidad, el elemento que permanece. Todo lo divino es eterno, todo lo divino permanece, todo lo divino trasciende la muerte. Estamos hablando de Cicerón, un sujeto que estaba escribiendo en el 49 a.C. Y seguimos hablando de Cicerón. Profe, pero el espíritu y alma no es lo mismo, ¿no? O sea, porque mencionó... Desde la tradición judeocristiana, obviamente no. Pero te recuerdo que estamos revisando un sujeto que no había nacido Cristo aún. Y entonces la idea de alma podemos asociarla con la idea de lo divino, lo espiritual, aquello que permanece. Las ideas permanecen. Los hombres que engendran ideas se van a extinguir, pero las ideas permanecen. El legado permanece. Sus obras permanecen. Acá está Cicerón. Ya no, por supuesto, ya no existe. Ya no quedan ni polvos de Cicerón, pero aquí están sus obras. Y entonces esas obras no solamente están ahí guardando polvo, sino que tienen permanencia. Ahí está Tomás de Aquino. Y antes de Cicerón está Prometeo, acuérdense de Prometeo. Prometeo encadenado, ¿ya hablamos de eso? No. Recuérdenme la historia de Prometeo encadenado. Efectivamente, Prometeo, un semidios que le regala el fuego a los hombres. ¿Y qué simbolizaba el fuego? El pensamiento, la luz. Pensamiento siempre es luz. Que le regala el fuego a los hombres. Y entonces Zeus se molesta muchísimo. ¿Cómo es posible que esas bestias bípedas le estás dando algo tan valioso, algo tan entrañable? ¿Qué hace? Lo encadena. Zeus se molesta muchísimo, lo encadena y entonces vienen unos cuervos a devorarle sus intestinos. Y al día siguiente va a regenerarse sus intestinos y van a venir los mismos cuervos cada vez más panzones a volver a devorar sus intestinos. ¿Qué quiere decir? Que la búsqueda de la verdad en torno a la luz siempre está atravesada por un sacrificio, está atravesada por el dolor. Si no te duele, no aprendes. Y todos con cara de sí. Moctezuma ya se murió, Cortés también ya se murió y lo están buleando. O sea, van a decir en este fin de semana, ya suéltame Cortés, me lastimas. O sea, los están buleando, porque no solamente es Moctezuma, Cortés, el encuentro, bla, 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 sino que terminó en una serie.
terminó trepada la historia en una serie. Y esa historia, esa acción, ese proceso, esa trama, está cargada de la tradición del pensamiento político occidental. Hay en el hombre algo que no desaparece. Y eso que existe en el hombre que no desaparece es eterno, porque está hecho para la posteridad. Por eso el recuadro central de la Capilla Sixtina que tenemos en el mosaico principal, tenemos a Dios, muy occidentalizado, pero bueno, Dios. Y por el otro lado tenemos a Adán. Y la idea de los dedos, ¿no?, que se asimilan. ¿Qué quiere decir eso? Que son iguales. El hombre igual, digamos que en una posición de igualdad completa y absoluta a la divinidad, porque el hombre es hombre en la medida en la que es divino. Ahí está Cicerón explicando el pasado. Y no solo Cicerón, ahí está la Capilla Sixtina, una obra insuperable, una obra irrepetible. Y ahí están los girasoles de Van Gogh, y ahí están las cosas raras que hacía Picasso, y ahí están, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la vendedora de girasoles de Rivera, si tienes mal gusto. Y así sucesivamente. Cosas que están ahí y que no morirán, que se hacen para la permanencia. O sea, ahí está la música de Mozart, o la música de Stravinsky, o la música de Bach, de hace 100 años, bueno, menos, en el caso no, sí, en el caso de Stravinsky ya hace 100 años. Hace 100 años algunas de sus composiciones, o en el caso de Mozart hace casi 300 años, y ahí siguen. Su Bad Bunny se va a ir, nadie se va a acordar de él en 40, 50 años. Pero Mozart va a persistir. Gracias a Dios, en 40 años nadie va a escuchar a Bad Bunny. Pero Mozart se viene escuchando desde hace 300 años, y los próximos 800 años se seguirá escuchando a Mozart. Entonces, regresando a otros asuntos. Antes del apartado 44. De hecho, las últimas líneas del 43. Mismo libro tercero. Dice, donde hay un tirano, debe decirse que hay ahí no una república viciosa, como lo decía ayer, sino, como ahora, la razón me fuerza que no hay ninguna república en absoluto. Ya sabemos que la tiranía ni siquiera es una forma de gobierno, es una forma de dominación. ¿Y qué supone la dominación? Cuando alguien extirpa, cancela la voluntad de otro. Estás dominado cuando renuncias a tener tu voluntad y por tanto tu autonomía, y complaces a alguien, y te place el hecho de complacer a ese otro alguien. Toda dominación no tiene que ver con la razón. Cuando un hombre o una mujer domina a otro hombre o a otra mujer, no está guiada por la razón ni por el pensamiento. Está guiada ¿por qué? Por la pulsión del cuerpo, por el apetito del cuerpo. La dominación no pertenece a la razón. La dominación pertenece ¿a qué? Al eros. Una vieja sentencia de Freud. La dominación no pertenece a la razón, no pertenece al pensamiento. El gobierno sí. ¿Por qué el gobierno sí? Porque el gobierno parte del consentimiento. Y entonces, aquel que gobierna está gobernando por el consentimiento de sus gobernados. ¿Y esto qué implica? Un acuerdo. ¿Y esto qué implica? Una negociación. ¿Y esto qué implica? Un razonamiento y un debate. En el caso concreto de la dominación no pertenece a la razón, pertenece al eros, a las pulsiones, a la libidine. Eros, una palabra del siglo XIX, introducida por Freud y por muchos otros, a través de la psicología. Bueno, obviamente Cicerón no utiliza eros, Cicerón utiliza libidine, la libido, la pulsión. La dominación no pertenece a la razón, la dominación pertenece al apetito, a la cosa concupiscente, a la calentura. Y entonces, cuando un hombre o una mujer dominan a otro, no está actuando de manera racional y mucho menos con la luz del pensamiento. Está actuando impulsivamente, mundanamente, corpóreamente. Y entonces, por eso dice, donde hay un tirano debe decirse que hay allí no una república viciosa, como decía ayer, sino como ahora, la razón me fuerza que no hay ninguna república en absoluto. Acuérdense que monarquía y república, sobre todo en el caso concreto de los tratadistas medievales, la van a asociar.
monarquía y república como la misma cosa. ¿Ya dijimos por qué? Sí, recuérdenme por qué. No, había entendido que era monarquía y tiranía. No, monarquía y república. Dijo que era porque la república es el gobierno de las leyes por encima de los hombres y bueno, lo relacionó con eso. ¿Qué es la monarquía? El gobierno de uno que actúa conforme al derecho, uno que establece intereses colectivos sobre intereses particulares. Aristóteles. ¿Qué es la república? El gobierno de las leyes por encima de los hombres. Ojo, de todas las leyes, que esa es una aclaración que hasta el momento no hemos hecho. Me acuerdo que en su momento, cuando hablábamos del concepto de república, me acuerdo que les decía, la república puede ser tiránica, y ustedes, bueno, llegamos a la conclusión de que sí. Sí, porque si hablamos de que la república es el gobierno de las leyes por encima de los hombres, es la tiranía de las leyes por encima de los hombres. Pero acuérdense que las leyes pueden ser perfectamente arbitrarias. Es decir, la legalidad puede ser absolutamente injusta. Y el texto de Cicerón, de la República, es importante por muchas cosas, entre ellas por esta. Hacer una reformulación al concepto de república, o más bien dicho, una precisión al concepto de república. Sí, efectivamente, la república es el gobierno de las leyes por encima de los hombres. De todas las leyes, no. De las leyes auténticamente justas. Y acuérdense, lo que ya revisábamos desde clases pasadas, que cuando hablamos de justicia es absolutamente ¿qué? Atemporal. Lo que era injusto hace 400 años sigue siendo injusto hoy en día y será injusto dentro de 400 años más. La justicia es atemporal. Una vez más, la justicia hecha para la eternidad. ¿Qué pasa con la ley? Bueno, pregúntenle a los holandeses, pregúntenle a los ingleses. Hace 400 años traficar con esclavos era perfectamente legal. La legalidad es aquella que se adecua al tiempo. Hace 400 años Ámsterdam se construye en muy buena medida con las ganancias que supone el tráfico de esclavos. Y entonces, hace 400 años traficar con esclavos era perfectamente legal. Hoy en día claramente no es legal. La esclavitud se ha abolido prácticamente en todo el mundo. Y sin embargo existen ¿qué? Formas de esclavitud moderna. Me parece que eso ya hablábamos. El derecho versus capital, el capital sobre el derecho. Bueno. La precisión que nos hace Cicerón es una precisión muy importante porque nos dice, todas las leyes, la república es el gobierno de las leyes por encima de los hombres, y por hablar de leyes, ¿estamos hablando de todas las leyes? No, no podemos hablar de todas las leyes, sino únicamente de las leyes justas. ¿Y cómo una ley se convierte en justa? Porque esta ley no está ¿qué? Separada, no está ¿qué? Desvinculada de los valores que hacen posible el derecho. ¿Y cuáles son esos valores? Un montón. La autonomía vital, la soberanía corpórea, el principio pro persona, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué más? El interés superior del menor, etcétera, etcétera, etcétera. Valores que hacen posible que las leyes no solamente pertenezcan a la legalidad, sino que pertenezcan al mundo de lo jurídico, al mundo del derecho mismo. Y estos valores son ¿qué? Producto de la razón, producto de la luz del pensamiento y por tanto eternos. Estos valores son eternos. Están hechos para la eternidad. Solamente importa aquello que está hecho para la eternidad. Dice en el 45, no veo cómo se manifieste más el hombre de república no veo cómo se manifieste más el nombre, no veo cómo se manifieste más el nombre de república en la dominación de la multitud. Porque en primer lugar, como tú, africano, acuérdense que tiene sus diálogos imaginarios, escisión, africano, en fin, o sea, todo es Cicerón, pero no quiere Cicerón, es un cónsul y se está cuidando las espaldas. No veo cómo se manifieste más el nombre de república en la dominación de la multitud, porque en primer lugar, como tú, africano, lo definiste muy bien, para mí no es un pueblo, sino el que se mantiene unido por un consenso de derecho. Pero ese agrupamiento es tan tirano como si hubiera una sola persona.
e inclusive tanto más repugnante cuanto que nada es más salvaje que esa bestia que imita el aspecto y el nombre del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Nada es más salvaje que la multitud. Acuérdense la diferencia entre pueblo y multitud. El pueblo está congregado, unido en torno a un consenso de derecho. ¿Qué hay en el pueblo? Mayorías y minorías. ¿Qué hay en el pueblo? Apetitos, pulsiones, ignorancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser? Un debate muy posterior, un debate del siglo XVIII. ¿Cuál va a ser el problema con el pueblo? El problema con el pueblo radica en que las mayorías tienen que ser controladas para que no, ¿qué? Para que no transgredan los derechos de las minorías. Por eso decía John Locke, el padre del liberalismo político, minority rights, majority rule. La regla de ejercicio de las mayorías debe ser preservar los derechos de las minorías. Y en todo, pero eso es una temática, estoy hablando del siglo, una temática propia del siglo XVII, del siglo XVIII. Cicerón no llega tan lejos. Lo que realmente está debatiendo Cicerón es, a ver, pueblo y multitud son cosas distintas. El pueblo está organizado en torno a un consenso de derecho. Y por tanto en el pueblo, no porque esté organizado en torno a un consenso de derecho, quiere decir que no existen apetitos y pasiones. El pueblo es peligroso. ¿Por qué? Porque siempre los prejuicios y las ignorancias estarán repartidas en mayor número. Y ahí está un problema de la propia democracia. Y ahí está lo que veníamos analizando en la clase pasada. Sí, el principio populis, el principio democrático es un elemento de la república, pero no puedes, porque sea el mayor número, dejarle la mayor influencia. Tiene que estar atemperado y contrabalanceado por los otros dos, por el principio regio y por el principio optimus. Bueno, el pueblo es, insisto, peligroso. ¿Por qué? Por los instintos, por la ignorancia, por las pasiones, por la libidine, por las pulsiones, por la calentura, como decís. Ahora bien, la multitud es salvaje. No es lo mismo ser peligroso a ser salvaje. La multitud es salvaje. ¿Por qué? Porque no está asociada en torno a ningún derecho. ¿Y qué pasa con la multitud? Es salvaje. ¿Por qué? Porque se mueve en base a emociones. El pueblo también. ¿Por instinto? El pueblo también. ¿Qué es lo que hace que la multitud sea salvaje? Que ataca. Ok. Porque no tiene Porque no tiene límites. Si no está asociado, ¿cuál es la diferencia entre pueblo y multitud? El principio de asociación en torno al derecho. Efectivamente, si no está asociado si la multitud no está asociado conforme al derecho, no tiene límites. Y el límite es muy importante. Más adelante, Constant, siglo XVIII, tiene un ensayo muy interesante, otro liberal. Bueno, Constant es más republicano que liberal. Constantinopla. No, Benjamin Constant. No, Benjamin Constant. Constantino. Bueno, no te culpo. Eres producto de un sistema educativo que está fenecido. Entonces, ¿De principio racional? ¿mandé? ¿De principio racional? No. Constant, en un texto muy bonito, muy interesante, que se llama Dos conceptos de libertad, sobre la libertad de los antiguos versus la libertad de los modernos. Constant establece, y más adelante lo hará Isaiah Berlin, ya en el siglo XX, Constant establece que existen dos tipos de libertad. Esto es importante. La libertad positiva y la libertad negativa. ¿Cuál será la diferencia? La libertad negativa es toda aquella que supone un límite. La inmensa mayoría de las libertades consagradas por el constitucionalismo democrático son libertades negativas. Puedes manifestarte, niños, puedes manifestarte siempre que no dañes derechos de terceros. Puedes hacer una manifestación pro animal, está muy bien. Es como libertad y libertad. No, eso es un tema de las abuelitas. No. Puedes hacer
puedes ejercer tu derecho de manifestarte por los animales ayer en la Tliscayot, está muy bien, pero sin alterar, dañar, transgredir el libre tránsito de terceros. Está bien la manifestación, está bien la asociación, pero ojo, esta manifestación y esta asociación no puedes transgredir tu derecho, tu ejercicio del derecho de manifestarte y protestar por algo que crees justo y necesario, no puede transgredir los derechos de terceros. Todo aquello que suponga un derecho en el marco de un límite concreto es libertad negativa. ¿Cuál es la libertad positiva? La que se restringe a la propia voluntad y por tanto a la autonomía. Por ejemplo, libertad de culto. No hay límite. Si tú quieres ser una secta, lo que sea, ¿no? Los testigos de los últimos momentos y de los últimos días y no sé cuánta cosa. O sea, todos los evangélicos, etc. Si tú quieres dar tu diezmo, pues allá tú, da tu diezmo. Bueno, el diezmo. Si no, Dios no te quiere. O sea, das tu diezmo y ya. O das tu limosna y ya. Pones tu altarcito de nacimiento, en tu nacimiento con el niño Jesús. O otra cosa. Crees en Alá, lo que quieras creer, no hay límite. La libertad positiva, ¿en qué radica? Puedes creer en los horóscopos, gente que cree en los horóscopos. O sea, o en el tarot, o en lo que tú quieras. O vas con la bruja que te haga un trabajo para ver si así pasa este del Estado. Y ni así. Efectivamente, la libertad positiva, la que está limitada a la autonomía y a la voluntad, y por tanto no tiene un límite para su ejercicio. La libertad de culto, pues es esa, una libertad positiva. En cambio, la libertad de manifestación es una libertad negativa porque sí existe un límite. Entonces, ¿qué pasa con la multitud? ¿Dónde estará la libertad positiva y dónde estará la libertad negativa? El pueblo, ¿qué tipo de libertad posee? Y negativa, efectivamente. Y la multitud, ¿qué tipo de libertad posee? La positiva, y por eso es salvaje. Porque es autónoma y porque es voluble. Y al ser autónoma y al ser voluble, no hay razones, sino hay apetitos. ¿Dónde podemos ver la multitud en operación? ¿Dónde podemos ver la multitud actuando en todo su esplendor? En un linchamiento. Hay como un manual para linchar a la gente. Lo amarran, lo golpean, le escupen, lo desnudan, le avientan cosas que van desde desechos humanos, pasando por gasolina, le prenden fuego. Le quitan su... O sea, hay como un manual. Eso es. Y llega la policía. ¿Y qué pasa con la policía? Pues no dejan que se lo lleve. ¿Y por qué no dejan que se lo lleve? Porque lo que se dice es justicia por propia mano, pero eso no es justicia, eso es venganza. La justicia es con arreglo a valores. Ahí no hay justicia, ahí hay un acto de venganza. Hay un eros, hay una muchedumbre palurda que está al borde del líbido, al borde del orgasmo, al borde del clímax, porque está transgrediendo a un sujeto porque robó tal o cual cosa. Llega la policía y ¿qué es lo que pasa? No dejan que se lo lleve la policía, y si tratan de tomarlo y llevárselo, van también sobre los policías. Ahí está un ejemplo concreto de la multitud. La multitud es salvaje. El pueblo es peligroso y hay que proteger la constitución del pueblo. Eso es una temática propia de teoría de la constitución. Pero la multitud es salvaje. ¿Por qué? Porque no está guiada bajo ningún principio de razón. Ambos son ignorantes, todos somos ignorantes, solamente que ignoramos cosas distintas. Pero no la multitud también entra en el sentido de anonimato. Sí, cosa que no existe en el pueblo. El sentido de anonimato porque es una masa, más que cualquier otra cosa.
Y entonces haces cualquier transgresión porque estás cobijado en la propia masa. Muy distinto al acto de votar, que es un acto público, donde técnicamente dicen que es un acto público, pero realmente es un acto privado. La secrecía del sufragio confirma que la votación es un acto privado. Un acto privado que se vuelve colectivo, pero que no deja de ser privado. Y donde obviamente te identificas con una creencia de elector, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el pueblo no pierde su sentido de identidad, a diferencia de la multitud, donde ahí es una masa iracunda, una masa emocional. La multitud es racional. No, la multitud no puede ser bajo ningún supuesto racional porque no está ordenada bajo ningún principio de derecho. Por seguir por las emociones, ¿no? Por eso, y por tanto la multitud es corruptible y está corrompida. Porque vamos a ver en un momentito más que la corrupción no solamente es dinero, sino también cualquier cosa emotiva. Ahorita camino más. Dice, vamos al siguiente apartado, por favor. Ahí terminamos el libro tercero. No hay nada que nos interese en el libro cuarto, que además es muy pequeño, se perdió casi todo. Y vamos al libro quinto, la parte final del libro quinto, por favor. De hecho, el apartado 11, solamente son 11 apartados del libro quinto. Y vamos al apartado 11 del libro quinto. Y dice, me parece que hace mayor mal el que corrompe a un juez por medio de un discurso que el que lo hace por medio de un precio. Porque nadie puede corromper a un hombre honrado por medio del dinero, pero sí puede hacerlo por medio de la elocuencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que puedes convencer a alguien de actuar de una forma diferente solamente con Persuasión. argumentos que le vienen. O sea, pero Manipular, es sin- persuasión. Muy bien. Hice mala pregunta. ¿Qué implica eso? Ya sé que saben comprender lo que leen. ¿Qué implica eso? Es decir, que está intrínseco ahí. No está escrito, pero ahí está. Va de nuevo. Me parece que hace mayor mal el que corrompe a un juez por medio de un discurso que el que lo hace por medio de un precio. Porque nadie puede corromper a un hombre honrado por medio del dinero, pero sí puede hacerlo por medio de la elocuencia. Traducción, no me digan con sus palabras lo que está ahí. Pensar es desocultar lo que está oculto. Pensar es que me digan lo que está ahí sin que esté escrito, pero que ahí está. Dime. Que juega con las emociones y provocó que hiciera corrupción por medio de lo que él sentía o por medio de lo que él, o sea, pues sí, de sus emociones mediante el discurso que él dio. Ok, ayúdenle a la compañera. Atrás. Lo manipula emocionalmente, que es que le tenga lástima o que empatice o algo así. Ok, síganme. A pensar se aprende pensando, a nadar se aprende nadando. Sigan. ¿Qué más? Es la corrupción. Dime. Juega con las ideas al darle ya un discurso de que esa persona no solo en ese momento se vaya a ese lado de la corrupción, como por ejemplo el que busca, por ejemplo, el que le dio la idea, al convencerlo ya a su propio ideal, ya no solo va a tener beneficios en ese momento, sino en cualquier otra parte cuando hable de lo mismo, ¿no? Ok. Menos cantinfleado, por favor. Podría ser que sabe hablar y que les está dando lo que ellos quieren escuchar. Bueno, Ok. Piensa. No, siento que corrompe el bien al mal. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Que dicen que no debes de comer la manzana, pero al final de cuentas Eva la come, ¿no? Porque se corrompe esa parte. O sea, puedes corromper, como Anakin cuando se vuelve al lado oscuro. Sí, está bien. Síguele. Eso es pensar. Ahí la llevas. Todavía no lo hacemos bien, pero ahí vamos. Ok. Poner en duda su pensamiento, sus ideas. Ok. Siendo que en un concepto, como usted propone, Suricatas allá cuando atrás. es como sobornado, digamos que sigue corrompiéndolo, pero como que esa persona sabe que le está haciendo el mal. Sin embargo, que en la otra opción, como lo está incitando, como que le está cambiando el pensamiento, lo incita a lo mismo, pero sin saberlo. Ok. Sigue provocando el mismo mal. Ok.
Yo digo que es persuadido a partir de las emociones propias, pero también ajenas a, o sea, como que expresa las emociones ajenas en las mismas del otro. Ok, a ver, más o menos, él la lleva. Primero, expresa que hay dos tipos de corrupción. La corrupción que nosotros suponemos es la del dinero, pero esa corrupción no es tan perjudicial, porque esa corrupción es resultado de una transacción. Te doy dinero o algo material a cambio de otra cosa. Es un intercambio, es una transacción. Dime. A lo que se refería, bueno, ya le pensé, que dicen que hace más mal a la persona que convence con la voz, porque siento que con el dinero se queda en el instante, en el momento, y cuando pasa a mente, pues ya le estás haciendo creer que es lo que tú estás diciendo. Ajá. Lo haces pensar más. Muy bien. Entonces, decíamos, es el típico, o sea, el típico soborno de un estudiante de prepa. Ahí está la botella, profe. Entonces, el profesor recibe su botella, o lo que sea, y entonces, así terminamos la prepa algunos, ¿me queda claro? Y entonces, el profesor recibe su botella y el alumno tiene un beneficio. Un 8, un 9 y hasta un 10 en una de esas. Ahí muere. De ahí no pasa. Pero hay una corrupción mucho más perjudicial, la que no proviene de una transacción. Por tanto, la corrupción no solamente puede existir en términos utilitarios, sino la corrupción también puede suponer emociones. Es decir, las emociones, el convencimiento. O sea, hay una corrupción que es mayor, más allá de la transacción. Por supuesto que es sancionable la corrupción que es por la transacción, claramente. Pero hay una corrupción que todavía es mucho más peligrosa, que es una corrupción que viene por una elocuencia, por una manipulación emocional. Antonio Gramsci tenía un concepto muy bonito, que Palacio Nacional lo aplica mal. De hecho, el Palacio Nacional lo aplica a la inversa. López Obrador en sus mañaneras. López Obrador tiene una expresión que realmente viene de Gramsci, que se llama intelectual orgánico. ¿Quién era Gramsci? Un sujeto que se parece a Cicerón. Un político, presidente del Partido Socialista Italiano hace 100 años, en el esquema del crack del 29, y que por sus ideas pues fue apresado. Y durante el tiempo que estuvo preso, en una condición de salud muy precaria, él pues literalmente se entretenía escribiendo algo que se llamó más adelante Cuadernos de la Cárcel. Cuadernos de la Cárcel son 6 tomos, y durante muchísimo tiempo, de los años 80, principios de los 80, hace ya 40 años, esta universidad tuvo el buen tino de hacer la primera traducción del italiano a el español. Y durante muchísimo tiempo, la mejor traducción que se tiene de Cuadernos de la Cárcel es de la UAP junto con ERA. Son 6 tomos. Entonces, Gramsci ahí escribe sobre Lenin, escribe sobre Maquiavelo, sobre el bonapartismo, sobre la Revolución Francesa. O sea, es como una miscelánea de reflexiones en torno a. Estamos hablando de cuántas cuartillas serán. Deben ser, ¿qué les gusta? 8,000 cuartillas más o menos, los Cuadernos de la Cárcel. Bueno, en los 6 tomos. Y hay un concepto ahí interesante entre estas 8,000 cuartillas. Y ese concepto es intelectual orgánico. ¿Qué es un intelectual orgánico? Alguien corrompido por las emociones, que es la mayor forma de corrupción posible. Lo que nos está diciendo Cicerón es que la peor expresión de la corrupción no es la del dinero, que es sancionable. La peor expresión de la corrupción es la corrupción emocional. Y la multitud no solamente es salvaje, sino que está corrompida porque la multitud es una madeja de emociones. ¿Qué es el intelectual orgánico? Un sujeto, obviamente un conocedor de la vida pública, que está al servicio del régimen y que justifica las acciones del régimen. No es alguien que como tal estén dando lana, aunque por supuesto existe, es un medio de vida. No es alguien que como tal le estén dando lana para que hable bien del régimen.
es alguien que emocionalmente está vinculado al régimen y por tanto defiende al régimen. López Obrador lo utiliza exactamente a la inversa. Eso pasa cuando te tardas como 14 años para terminar una licenciatura. López Obrador lo hace exactamente a la inversa. López Obrador dice, Krause es un intelectual orgánico. ¿Por qué? Porque es un sujeto que me critica. No, al revés. El intelectual orgánico no es el que te critica. El intelectual orgánico es aquel que defiende al régimen. Por eso es intelectual orgánico. Un intelectual añadido al órgano del Estado. ¿Cuáles son los intelectuales orgánicos que tiene el régimen? Pues realmente son todos muy de medio pelo, muy de medio pelo. Salmerón, Taibo, etcétera, ¿no? El Fisgón, que es un caricaturista y que también hace cosas. Realmente el único de peso completo es Enrique Dusso. El único. De ahí en fuera, todos los demás son bastante malitos. Un régimen para tener éxito tiene que tener intelectuales de primer calado. ¿Por qué es importante que un régimen, entiéndase régimen como la estructura gubernamental, por qué es importante que el régimen tenga intelectuales a su servicio, intelectuales orgánicos? Porque la acción, ¿y qué es la acción? Intermediación entre los hombres en materia que media entre los mismos. Cuando les mando un video, como estos que estoy grabando, para que nunca más vuelva a hablar de Cicerón en una clase. Maravilloso. Entonces, cuando les mando un video no hay acción, porque la interacción es a través de la materia, a través del video, a través... ¿Qué tienen que tener? Celular, computadora, iPad, internet y tiempo disponible para tomar sus notas. Ahí no hay acción, hay virtualidad. Cuando estamos aquí de manera presencial, aunque estamos por supuesto en un edificio medio embrujado, de acuerdo a lo que hemos visto, cuando estamos en un edificio, aunque nos cobija la materia, realmente interactuamos prescindiendo de la materia. Aunque técnicamente estamos siguiendo un texto de hace 2 milenios, y yo lo estoy siguiendo a la antigüita, en una edición muy bonita que compré de la UNAM, y cuando encontré el digital dije, wow, de hecho no había incluido. O sea, ni el ADO es así. O sea, no había incluido el texto porque no lo tenía en digital. Y era un texto que era importante tenerlo en digital. Cuando lo encontré en digital lo incluí en el programa. Y de hecho tenía muchos años que no daba el texto, por eso estoy grabando las sesiones. Entonces, aunque realmente no me estoy basando en el texto, y obviamente es materia, realmente el texto no es materia, esto puede decir cualquier otra cosa. Lo que está aquí no es material, lo que está aquí no es algo asible. El texto, el libro sí es asible, pero el contenido no, es absolutamente inmaterial, metafísico, y por tanto etéreo, y por tanto eterno. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando estamos aquí, aunque estamos envueltos en un mundo material, porque no sé si se hayan dado cuenta, o alguien alguna vez les haya dicho, que la única especie que necesita construir un mundo para estar en el mundo, somos los seres humanos. Los pájaros perfectamente subsisten en los árboles y se alimentan y hacen sus nidos, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos. Es más, tu gato que quieres, amas y adoras, te deja abandonado a tu suerte una semana y se va en busca de vida porque ya le aburriste. Y perfectamente puede sobrevivir una semana el desgraciado gato y regresa como si nada. Y regresa con cara de que ya extraño las croquetas que me comes. Todos los animales todos los seres vivos pueden subsistir en el mundo. Los seres humanos somos los únicos que tenemos que construir un mundo material para poder estar en el mundo. Y entonces, aunque estamos en un contexto material, no necesitamos la materia para interactuar. La acción es interacción, intermediación entre los hombres sin materia que medie entre los mismos. Toda acción es ¿qué? No. Toda acción es ¿qué? Política. La política es interacción, asociación. Y esta interacción y esta asociación no
no supone o no requiere materia exactamente. Al parecer ya me desvié, pero no, realmente no. ¿Por qué el régimen necesita intelectuales orgánicos? Gente experta en la vida pública que justifique sus acciones, porque las acciones no tienen narrativa. Y necesitas a alguien que justifique las acciones, las interacciones. Las acciones no tienen narrativa. Y necesitas a alguien que justifique esas interacciones. Por eso se inventan la rendición de Moctezuma. ¿Para qué? Para justificar los términos de una guerra de un tipo concreto, una guerra justa. Estoy contestando algo. ¿Y qué es lo que pasó? Hubo una serie de interacciones que están justificando. Acuérdense lo que decía Cicerón: acabar con un estado es acabar con un mundo, acabar con una civilización. ¿Y cómo justificas que Cortés y sus aliados indígenas, sus indios conquistadores, como los tlaxcaltecas, como los chichimecas, etcétera, zempoaltecas, cómo justificas que acabaron con un estado y por tanto con el mundo de Moctezuma y por tanto con una civilización? Pues, ¿a través de qué? A través de un discurso. La acción no tiene palabras. La acción necesita una justificación. La acción necesita una narrativa. Y el poder, las acciones que implementa, necesitan eso: una justificación, una narrativa. Por eso existen intelectuales orgánicos. Y mientras más autoritario, una buena noticia para algunos, mientras más autoritario es un régimen, más necesita de intelectuales. Mientras más democrático es un régimen, puede ni siquiera tener intelectuales que lo defiendan, porque son las emociones y las pulsiones lo que realmente gobierna. Me parece que hace mayor mal el que corrompe a un juez por medio de un discurso que el que lo hace por medio de un precio, porque nadie puede corromper a un hombre honrado por medio del dinero, pero sí puede hacerlo por medio de la elocuencia. La corrupción no solamente es utilitaria y producto de una transacción económica, la corrupción también puede ser emocional. El intelectual orgánico es un intelectual corrompido. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus apetitos, sus calenturas ideológicas están dejándose llevar sobre la realidad, sobre la razón. Ya para cerrar el ejemplo, todos tenemos un abuelito chairo que ama y adora a López Obrador. Y tiene mi abuelito chairo. Mamá, papá, mi abuelito chairo. O sea, todos tenemos un abuelito chairo que adora a López Obrador, y hasta cierto punto hay una razón utilitaria detrás de esa adoración. Está dando dinero. Está dando un apoyo concreto. Las madres construyendo el futuro, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay una justificación de ese apego. El problema es cuando un intelectual orgánico, ¿qué es lo que hace? Defiende al régimen. No lo defiende precisamente no lo defiende inmediatamente por una transacción económica como tu abuelito chairo. Lo defiende porque su corazón está con el régimen. Sus pulsiones están con el régimen. Y entonces es un intelectual orgánico que renuncia a lo primero que tiene que hacer un intelectual o alguien que piensa: desocultar lo que está oculto. El pensamiento es luz que combate sombras, la caverna de Platón. ¿Ok? Bueno, el libro sexto ya es el último libro. Había 9, pero pues nada más hay 6. Se perdieron. Y vamos a la parte final del libro sexto, que es el apartado 27. Apartado 27 del libro sexto, al final del libro.
No al final del documento, porque ahí vienen las notas. Al final del texto. Y entonces dice, pues lo que siempre se mueve es eterno, mas lo que imprime movimiento a alguna cosa y ello mismo es movido por otra, necesariamente tiene el término de su vivir, cuando el movimiento tiene su término. Solo pues lo que se mueve a sí mismo, como nunca es abandonado por sí mismo, ni siquiera deja de moverse nunca. Más aún, para las demás cosas que se mueven, esta es la fuente, el principio de su movimiento. Mas del principio no hay origen alguno, pues del principio se origina todo. En cambio, él mismo no puede nacer de alguna otra cosa. En efecto, no sería un principio aquello que fuera engendrado por otra cosa. Y si nunca nace, ni siquiera muere jamás, pues un principio extinto ni renacerá él mismo de otra cosa, ni creará otra de sí mismo, ya que necesariamente todas las cosas se originan del principio. A ver, es Aristóteles, la justificación sobre la existencia de Dios, que más adelante la caminará, la extenderá San Agustín, e incluso el propio Kant, e incluso el propio Nietzsche va a reflexionar sobre el asunto. O sea, ahí está el hilo, ¿no? Platón, Cicerón, San Agustín, Kant, Nietzsche. Y ahí está el hilo trazado sobre las pruebas en torno a la existencia de lo divino, más allá de Dios, dígase Cristo, Alá, lo que sea, la existencia de lo divino. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles? El motor inmóvil. La divinidad no es otra cosa más que el motor inmóvil, aquello que mueve a todos pero que no es movido en sí mismo, sino que es el origen y fuente de todos los movimientos, de todos los impulsos. Y realmente lo que hace Cicerón es debatir en torno a esto. ¿Por qué en un texto sobre la República Cicerón le sale lo mucho? Por una razón muy simple, porque la República está hecha para la eternidad. La República está hecha para la eternidad y porque la República no son pulsiones, la República no es materia, la República está hecha para la eternidad y todo aquello que está hecho para la eternidad confirma la naturaleza divina de los hombres. Esto tiene que ver, el principio inmóvil, con algo que la tradición del constitucionalismo secularizó. Acuérdense qué cosa es secularización: distinción entre lo público y lo privado. Esta idea del motor inmóvil, el motor que nos mueve a todos pero que no lo mueve nadie, el constitucionalismo lo seculariza en lo que se conoce como los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Tuvieron un curso que a mí me gusta llamarlo el curso de las 3 mentiras: derechos humanos, cultura y democracia. ¿Qué son los derechos fundamentales? Aquellos que no tienen fundamento. ¿Por qué? Porque ellos mismos son el fundamento. Es exactamente la idea del motor inmóvil, el motor que nos mueve a todos, pero que nadie lo mueve en sí mismo. Es fuente del movimiento, pero nadie mueve a este motor en sí mismo. Entonces, regresando al tema, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos que no tienen fundamento. ¿Y por qué no tienen fundamento? Porque ellos mismos son la fuente del movimiento, porque ellos mismos son el fundamento. ¿Okay? ¿Qué sigue después? Así resulta que el principio del movimiento procede de aquello que se mueve por sí mismo, mas ello no puede ni nacer ni morir. Los derechos fundamentales no nacen ni mueren, son el fundamento. Se llaman fundamentales porque ellos mismos son el fundamento. Ojo, no son derechos legislados, son derechos revelados. ¿Revelados por qué o por quién? Por la razón. Un regalo de la divinidad a los hombres. Entonces, así resulta que el principio del movimiento procede de aquello que se mueve por sí mismo, mas ello no puede ni nacer ni morir. De otro modo, necesariamente todo el cielo y toda la naturaleza se desplomarían, se detendrían y no encontrarían alguna fuerza por la cual, impulsados desde el inicio, se pusieran en movimiento. Así pues, siendo patente que es eterno aquello que se mueve por sí mismo, ¿quién hay que niegue que fue dada esta naturaleza a las almas? En efecto, es inanimado todo lo que se mueve por impulso externo,
mas lo que es animado se mueve por una acción interior y propia, pues esta es la naturaleza y fuerza propia del alma. Y así es la única que, de entre todas las cosas, se mueve a sí misma. Ciertamente es, por una parte, no nacida, por otra, eterna. La república es eterna. El espíritu de la república es eterno. ¿Y cuál es el alma de la república? ¿Cuál es el espíritu de la república? Sus derechos fundamentales. ¿Qué es lo que está diciendo este sujeto? Está haciendo las paces con Platón en su último libro. Bueno, en el último libro que conocemos. ¿Quién sabe ya qué dijo en el 9? Pero en el último libro que conocemos, lo que está haciendo es las paces con Platón. La república no es ideal, ¿se acuerdan? Platón que decía, la república es ideal, no transita, no es parte de la revolución circular, no pertenece al mundo, pertenece a las ideas. ¿Qué es lo que está diciendo Cicerón? Sí, efectivamente, la república pertenece a la razón, pertenece a las ideas, pertenece a la eternidad, pero eso no quiere decir que no esté en el mundo. Es eterna, es ideal, es racional, sí, su alma son algo que no tiene fundamento, porque eso mismo es el fundamento, los derechos fundamentales, pero eso no quiere decir que no esté en el mundo. Y al final hace las paces con Platón y termina su texto sobre la república. ¿Vale? Profe, ¿y usted qué cree que haya escrito en los otros libros? Ah, pues no sé. No tengo una ouija para preguntarle a Cicerón. Oye, Cicerón, ¿qué escribiste en los otros libros? ¿Si nos puedes decir? Porque se perdió. Pero podríamos asumir que tiene que ver podríamos asumir en el chisme barato que tiene que ver con la dictadura, que eso es algo que no está. Porque él se pelea en otro texto con Catilino y genera el Tratado de las Leyes Catilinarias, ese sí está completo. Catilino es un dictador y él es un cónsul y se está peleando con Catilino, y ahí sí ocupa su nombre y todo, no saca a sus amigos imaginarios. O sea, y podríamos suponer que en los otros libros es la relación de república y dictadura. Podríamos suponer por el resto de las obras, pero no hay nada más fiable que una ouija. ¿Preguntas en torno a Cicerón? No. Muy bien. Bueno, tienen que